Hola a todos, vamos a comenzar el segundo vídeo sobre las disoluciones. En él vamos a ver la concentración cuantitativa, es decir, cuando realmente vamos a ver valores numéricos que son interesantes y útiles. Por conceptos básicos vamos a ver las formas de expresar la concentración de las disoluciones y unos ejercicios básicos elementales aplicando las fórmulas que vamos a estudiar. Habíamos visto en el vídeo anterior que la concentración de una disolución indica la cantidad de soluto respecto a la cantidad de disolvente. Habíamos visto la concentración relativa, habíamos visto lo que era una disolución concentrada o una disolución diluida, ¿vale? Nos quedaba por ver qué era una concentración, o estudiar, mejor dicho, la concentración cuantitativa. Y veíamos que esa concentración cuantitativa se expresa como una proporción entre soluto y disolución. No entre soluto y disolvente, sino entre soluto y disolución. Habíamos visto también la disolución saturada. Una disolución saturada es aquella en la que el disolvente a esa temperatura no admite más soluto. Ya hemos visto un dibujito en el cual el soluto se empezaba a disolver, pero llegaba un momento en que ya no se podía disolver más. Se establecía un equilibrio. ¿Vale? Hay que tener cuidado con los cálculos teóricos. Hay que tener cuidado con los cálculos teóricos. Nosotros lo que vamos a hacer es un cálculo teórico ahora, aplicando unas fórmulas, utilizando unos datos que nos dan en el problema, ¿eh? Pero no sabemos si nos vamos a bloquear, si esa disolución luego va a ser posible, ¿eh? ¿Cuál es la solubilidad de ese soluto en ese disolvente? Recordemos que la solubilidad es la cantidad de soluto en gramos que admiten 100 gramos o 100 centímetros cúbicos de disolvente a una temperatura determinada hasta alcanzar la saturación. Habíamos visto las curvas de solubilidad, donde quedaba representada la solubilidad de esas sustancias a una temperatura, a otra temperatura, a otra temperatura, a distintas temperaturas. ¿Vale? Hemos dicho cuidado con los cálculos teóricos. Podemos calcular concentraciones imposibles que superan la solubilidad de ese soluto en ese disolvente. ¿Qué es lo que pasa? Que al intentar preparar la disolución en el laboratorio, parte del soluto va a precipitar. La solución se nos va a saturar antes de que se disuelva, o si lo hemos hecho en caliente, cuando se enfríe va a precipitar. Y nos va a quedar una concentración inferior a la que nosotros queríamos. Hemos preparado nuestro recipiente, le hemos puesto la cantidad el volumen de agua, por ejemplo, necesario para tener ese volumen de disolución, le hemos echado los gramos de soluto, empieza la disolución y de pronto se nos bloquea. Se nos bloquea. ¿Por qué se nos bloquea? Porque hemos llegado a la saturación de esa disolución. La solubilidad no da más de sí. Imaginaros que yo quiero poner 60 gramos de sulfato de cobre. Es que ni a 20, ni a 40, ni a 60. Tengo que llegar hasta los 80 grados o pasar de los 80 grados para hacerlo. Cuando se me enfríe la disolución, precipitará todo lo que sobre. Entonces nosotros no vamos a tener esto en cuenta, pero es una cosa que debéis saber y que debéis pensar. Vamos a hacer cálculos teóricos y que se supone que se van a producir esas disoluciones perfectamente y que vamos a tener nuestra disolución perfecta. Repetimos, puede que de forma práctica eso no sea posible. Aunque a nosotros no nos interese y seguramente en clase nunca os planteen algo así. ¿Vale? Un problema complicado en el cual os planteasen algo así, os podría decir, ¿qué condiciones tendrían que darse para que esta disolución se produzca? Lo que se están pidiendo es a partir de qué temperatura se podría producir. Pero nosotros no lo vamos a ver, solamente queda esto aquí. Concentración de una disolución. Recordemos que la concentración de una disolución se define como la proporción de soluto en la disolución.
Fórmula general. Concentración es igual a cantidad de soluto partido por cantidad de disolución. ¿Cómo expresamos esas cantidades de soluto y disolución? Eso es lo que nos va a dar las distintas formas de expresar una concentración de una disolución. ¿Cómo expresamos estas cantidades? ¿Cómo expresamos la cantidad de soluto y la cantidad de disolución? ¿Vale? Vamos a tener 4 formas de expresar la concentración, las 4 formas fundamentales. Nuestra fórmula general se va a adaptar a cada una de estas formas. Tenemos 3 formas básicas, que son la concentración en gramos por litro, en tanto por ciento en volumen y en tanto por ciento en masa. Hemos dicho que cada una de ellas es una adaptación de la general, ¿no? En gramos por litro, la cantidad de soluto la expresamos en gramos y la cantidad de disolución la expresamos en litros. Tanto por ciento en volumen, el porcentaje en volumen, la cantidad de soluto la expresamos en volumen, la cantidad de disolución la expresamos en volumen. Como es un porcentaje, multiplicamos por 100. Lo mismo hacemos con el porcentaje en masa. Porcentaje en masa es la masa de soluto, la cantidad de soluto es en masa, la cantidad de disolución es también en masa de disolución. Como es un porcentaje, lo multiplicamos en 100. Estos 2 porcentajes de aquí nos da igual que el volumen sea en centímetros cúbicos o en litros. Lo importante es que sean las mismas unidades en numerador y denominador. Lo mismo aquí. La masa en gramos, en miligramos, en miligramos. La cuarta forma, que la he separado porque yo quiero, no existe esta diferenciación en 3 formas básicas y una forma especial, es solo para resaltar esta última forma, que es la molaridad, la concentración molar. La concentración molar, igual, aplicamos nuestra fórmula general y la modificamos. Cantidad de soluto, moles de soluto. Volumen, cantidad de disolución, volumen de disolución en litros. ¿Vale? Fijaros como en todos los casos estamos adaptando esta fórmula. ¿Qué tiene de especial esto? Pues que la molaridad es una forma muy importante de expresar la concentración en química. Y además tiene otra cosa muy especial, y es que hablamos de moles. Y los moles también son muy importantes en química y para los químicos. En las 3 primeras no hay que saber nada especial. En la siguiente hay que saber qué son los moles, cómo se manejan los moles, qué relación hay entre los moles y los gramos. ¿Vale? Entonces se complica un poquito, por eso lo llamamos una forma especial, por su importancia y por la complicación que nos va a traer el uso de los moles. Repito, cuidado con las unidades. Esto es muy importante. ¿Qué pone el enunciado? El enunciado, nos vamos a la primera, nos lo da en gramos o en miligramos. Si lo da en miligramos, lo tengo que pasar a gramos. Nos lo da en litros o en centímetros cúbicos, o nos lo da en mililitros. Tengo que pasarlo. Aquí no importa que nos den el volumen en litros o en mililitros o en centímetros cúbicos, pero nos los tienen que dar los dos en las mismas unidades. Y si no es así, tengo que hacer que los dos estén en las mismas unidades, en la que yo quiera, da igual. ¿Vale? Lo mismo sucede con el porcentaje en masa. ¿Qué dice el enunciado del problema? ¿Cómo me están dando la masa de soluto? ¿Cómo están dando la masa de disolución? ¿Vale? Cuidado con las unidades. Las mismas unidades en numerador y en denominador. Las que nos den, las que queramos, pero las mismas. Unidades de masa, claro. Estos 2 problemas, bueno, en general todos, se podrían complicar con ejercicios de densidad, que no lo vamos a ver aquí. Nos dirán la masa de una determinada sustancia, nos dirán un volumen y tuviéramos que calcular la masa a partir del volumen utilizando la densidad, pero eso no nos interesa ahora. ¿Vale? Bueno, y en el caso de los moles, pues un poco más difícil que lo anterior, porque los otros solamente son cambios de unidades como mucho. Aquí tendremos que saber alguna cosita más. Vamos a pasar a ver ya ejercicios sencillos de aplicación de estas fórmulas.
Primer ejercicio. Se disuelven 15 gramos de KOH en agua destilada y se añade más agua hasta el aforo de un matraz de 120 mililitros. ¿Cuál es la concentración expresada en gramos por litro? Nos han hablado hasta el aforo de un matraz de 120 mililitros. Los matraces aforados se caracterizan porque tienen un aforo, una marca, que si llenamos justo de agua, por ejemplo, hasta esta marca, tendremos exactamente 250 mililitros, lo que ponga en el matraz. Esto es importante. Esto es importante. Si nos pasamos un poquito, ya no tenemos 250 mililitros. Y si nos quedamos cortos, tampoco tenemos 250 mililitros de disolución. ¿Vale? Nos dice, escribimos nuestra fórmula para ver si podemos resolver el ejercicio directamente. Como no estamos hablando de concentración expresada en gramos por litro, escribimos nuestra fórmula de concentración en gramos litro. Nos vamos al enunciado. Observamos que dice, nos dan directamente los gramos de soluto, nos dice 15 gramos, perfecto. Nos dan el volumen de disolución 120 mililitros, pero no está en litros, hay que pasarlo, ningún problema. 120 mililitros es igual a 0,12 litros. Ahora ya puedo resolver el ejercicio. Concentración en gramos litros es igual a 15 gramos de soluto partido por 0,12 litros de disolución, que me salen 125 gramos litro. Ya he resuelto teóricamente el ejercicio, pero en los problemas me hacen una pregunta y tengo que contestar a la pregunta. ¿Cuál es la concentración? La concentración es de 125 gramos litro. Repasamos algo que es general. Primero hay que leer bien el enunciado, hay que escribir las fórmulas, la fórmula o las fórmulas que necesitemos, hay que extraer los datos, hay que comprobar las unidades, después ya podremos resolver el problema poniendo las unidades y por último hay que contestar a la pregunta también poniendo las unidades. Esto es válido para cualquier problema que vayamos a hacer. ¿Vale? Segundo problema. ¿Cuántos gramos de KOH hay en 250 mililitros de una disolución cuya concentración es de 80 gramos litro? Fijaros que aquí ya no es directo como el problema anterior que me pedían la concentración. Ahora me están pidiendo los gramos de KOH, de hidróxido potásico. Escribimos nuestra fórmula para ver si podemos resolverla. Concentración en gramos litro. Gramos de soluto, volumen de disolución en litros. En el enunciado nos dan la concentración, ¿vale? Nos dan el volumen de disolución, 250 mililitros, pero igual que antes, no está en litros y hay que pasarlo. 250 mililitros igual a 0,25 litros. Ahora ya puedo resolver el ejercicio despejando en la fórmula. Cuidado al despejar, recordad, que el volumen que está dividiendo, porque nos interesa despejar los gramos, el volumen que está dividiendo va a pasar multiplicando. Gramos de soluto igual a concentración en gramos litro por volumen de disolución en litros. Sustituimos por los datos que tenemos y nos sale que vamos a tener, o hay, en esa disolución 20 gramos. Ahora lo tenemos que escribir. Hay 20 gramos de soluto, podríamos haber puesto soluto, podríamos poner KOH o podemos poner hidróxido potásico. ¿Vale? Pero contestamos a la pregunta. ¿Cuántos gramos hay? ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio. Se han mezclado 30 gramos de NaHCO3, de ese bicarbonato sódico, nos añade soluble. Si no dice nada de soluble, tenemos que suponer que es soluble, porque si no, no tendría sentido el problema, con 500 gramos de agua. ¿Cuál es la concentración expresada como porcentaje en masa? Cuidado,
Ahora estamos en otro tipo de expresión de la concentración, porcentaje en masa. ¿Cuál es la fórmula? Porcentaje en masa igual a masa de soluto partido por masa de disolución por 100. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dan la masa de soluto, 30 gramos. Nos dan la masa de disolvente, 500 gramos. Pero no es la de disolución, cuidado. Yo necesito la masa de disolución. ¿Eh? Hay que sumar la masa de soluto con la del disolvente. Masa de disolución es igual a 30 gramos más 500 gramos, 530 gramos. Ahora ya puedo resolver el ejercicio. Porcentaje en masa, 30 gramos de soluto partido por 530 gramos de disolución, como es un porcentaje, multiplicado por 100, igual a 5,66%. ¿Qué nos falta? Contestar a la pregunta. La concentración es de 5,66% en masa. Esto ha sido también un problema directo. Nos piden la concentración. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otro ejercicio. Es un ejercicio de volumen en el cual nos van a pedir otra cosa. Nos piden el volumen del soluto, el volumen de alcohol, ¿vale? Una disolución de alcohol etílico en agua tiene una concentración de 13% en volumen. Calcular el volumen de alcohol que hay en 750 centímetros cúbicos de disolución. Estamos hablando de porcentaje en volumen. Por lo tanto, tendríamos que buscar nuestra fórmula para porcentaje en volumen. Sin embargo, antes tengo que hacer un comentario. Los volúmenes no siempre son sumatorios. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre el papel, 50 centímetros cúbicos más 50 centímetros cúbicos son 100 centímetros cúbicos. Sin embargo, y el caso de nuestro problema es uno de ellos, si hacemos la prueba con agua y alcohol, vemos que no se cumple. ¿Qué es lo que está sucediendo? De forma simplista, se debe a la recolocación de las moléculas rellenando los huecos. No solo es eso, es también los enlaces que se establecen, una serie de cosas. Pero, para que entenderlo bien, pensad que se rellenan mejor los huecos entre las moléculas y por lo tanto ocupan menos espacio. No vamos a tenerlo en cuenta en nuestros ejercicios, ¿vale? Entre otras cosas porque no sabéis si entre esos dos líquidos los volúmenes son o no son sumatorios. O cuál es el coeficiente de reducción de volumen que se va a producir en una mezcla determinada. Nos da igual, es solamente un comentario para que lo sepáis. No vamos a tenerlo en cuenta. Vamos a nuestro problema. Escribimos nuestra fórmula para ver si podemos resolver el ejercicio directamente. ¿Qué fórmula? La de porcentaje en volumen. Porcentaje en volumen es igual al volumen de soluto partido por volumen de disolución por 100. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dan la concentración, 13% en volumen. Nos dan la concentración. Nos dan el volumen de disolución, 750 centímetros cúbicos. No importa que esté en centímetros cúbicos. Solo hay que acordarse de que el resultado estará en las mismas unidades, en centímetros cúbicos. ¿Vale? Ahora ya puedo resolver el ejercicio, eso sí, despejando en la fórmula. Volumen de soluto, que es lo que tengo que despejar, cojo el volumen de disolución que está dividiendo, lo paso multiplicando, y el 100 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y me queda porcentaje en volumen por volumen de disolución partido por 100. Sustituyo por los valores que tengo y me sale 97,5 centímetros cúbicos. Fijaros que si ponemos bien las unidades en la fórmula, no hay duda. No tengo otra cosa, solo tengo centímetros cúbicos. Es importante que pongamos las unidades también al ir desarrollando el problema, no solamente en el resultado final. Nos falta algo. El volumen de alcohol es de 97,5 centímetros cúbicos. No os olvidéis de responder a la pregunta que os hacen. Antes de seguir adelante con la concentración molar, vamos a recordar
lo que habéis visto, algunas cosas de las que habéis visto de qué son los moles. Tres conceptos vamos a necesitar: el de masa molecular, el de masa molar y el de mol. ¿Vale? La masa molecular es la suma de las masas atómicas de los elementos que lo forman. Por ejemplo, el cloruro de magnesio está formado por un átomo de magnesio, la proporción, porque esto es un pariónico, no es una molécula. El magnesio tenemos uno y el cloro que tenemos dos. Tenemos que buscar en la tabla periódica cuál es la masa atómica del magnesio, cuál es la masa atómica del cloro. Masas atómicas: del magnesio 24 unidades de masa atómica, del cloro 35,5. La masa molecular será la masa del magnesio más 2 veces la del cloro, porque tengo dos cloros, y me sale 95 unidades de masa atómica. Nos quedamos con este dato para continuar con los comentarios que vamos a ir haciendo a continuación. Masa molar. La masa molar es la masa de un mol. De forma práctica decimos que es la masa molecular expresada en gramos. Concepto de molécula gramo que no vamos a ver. Nuestra formulita: magnesio, cloruro de magnesio. Habíamos dicho que la masa molecular es de 95 unidades de masa atómica. Muy bien, pues la masa molar vamos a coger el mismo valor numérico, pero lo vamos a escribir en gramos. Si hemos dicho que la masa molar es la masa de un mol, van a ser 95 gramos mol. ¿Vale? La masa molar tiene entonces como unidades gramo, mol. Va a variar de una sustancia a otra, igual que va a variar la masa molecular. ¿De acuerdo? Masa molar va al mismo valor numérico que la masa molecular, pero las unidades son gramos mol, 95 gramos mol. El mol. Un mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Que contiene tantas unidades elementales. Y ahí aparece un numerajo estupendo que es el número de Avogadro. No nos hace falta, no nos hace falta la definición de mol, simplemente recordarla. No vamos a hacer ahora problemas para calcular el número de moléculas que hay en determinada sustancia, en determinada cantidad de sustancia. Solamente es un recordatorio. De forma práctica decimos que un mol de una sustancia equivale a su masa molecular expresada en gramos. Habíamos dicho que esto era la masa molar, ¿verdad? Bueno. Para nuestros problemas de disoluciones tenemos que sabernos esta fórmula, muy importante. Nos va a relacionar la masa en gramos que nosotros tenemos con el número de moles. O al revés, el número de moles con la masa en gramos. ¿Vale? Entonces tenemos que el número de moles es igual a la masa en gramos partido por la masa molar, que son gramos partido por mol. ¿Vale? Se nos van gramos y gramos y nos quedarían moles. Muy importante, veamos un ejemplo. ¿Cuántos moles de cloruro de magnesio hay en 300 gramos de esa sustancia, obviamente? Lo aplicamos. Número de moles es igual a 300 gramos, me han dicho, de cloruro de magnesio, partido por la masa molar, que la he calculado antes. 95 gramos mol, y me salen 3,16 moles. ¿Vale? Muy importante acordarse de esta fórmula para resolver nuestros ejercicios. Bueno, con esto ya pasamos a los ejemplos, a los ejercicios. Calcula la concentración molar o molaridad, como queramos, calcula la molaridad de una disolución que tiene 50 gramos de cloruro sódico. Nos han dado la fórmula, un detalle, NaCl, en un litro de disolución. Y nos dan también Na igual a 23 unidades de masa atómica, cloro igual a 35,5 unidades de masa atómica. Si no nos lo dan, lo buscamos en la tabla periódica. Si no nos lo dan, formulamos nosotros y escribimos nosotros la fórmula. En primer lugar, tendremos que acordarnos de la teoría o, por lo menos, de la fórmula. Concentración molar es igual a moles de soluto partido por volumen de litros de disolución. ¿Cuál es el problema?
Nos dan gramos, no nos dan moles. Tendremos que pasar los gramos de soluto a moles. Número de moles igual a masa en gramos, que es lo que nos han dado, partido por la masa molar. Luego, para ello, debemos calcular la masa molar del NaCl. Masa molecular, sodio 23 unidades de masa atómica, me lo han dado y si no lo hubiera buscado, cloro 35,5, por lo tanto al sumarlos me sale 58,5 unidades de masa atómica. La masa molar, cogemos el valor numérico y decimos que la masa molar es 58,5 gramos mol. Ya podemos hallar el número de moles. Número de moles, tenemos aquí la formulita, la hemos vuelto a escribir, sustituimos donde ponía m de masa, ponemos 50 gramos, donde ponía masa molar, ponemos la masa molar. Y el resultado es 0,85 moles. ¿Qué ha pasado con esto? Que ya he hallado el valor que me faltaba para resolver mi fórmula. ¿Vale? Como es un litro de disolución, no hay que hacer más cambios. Si fueran centímetros cúbicos, habría que pasarlo a litros. Si fueran mililitros, habría que pasarlo a litros. Pero nos han dicho un litro de disolución. Entonces tendremos 0,85 partido por 1, que son 0,85, y moles litro, la concentración molar es en moles litro. Ya tenemos nuestro resultado. Nos falta contestar a la pregunta. La concentración molar es m igual a 0,85 moles litro. Si os fijáis, aquí tenemos dos m's que tienen significados distintos. Esto es la masa molar y esto es la molaridad, la concentración molar. Las distinguimos perfectamente por dos cosas. Primero, por el contexto de lo que estamos hablando. Y segundo, por sus unidades. Fijaros que la masa molar son gramos por mol, mientras que la molaridad son moles por litro. Hay que tener cuidado, simplemente un poco de fijarse en lo que estamos haciendo para no confundirse. ¿De acuerdo? Otro ejercicio. ¿Cuántos gramos de hidróxido sódico necesito para preparar 750 centímetros cúbicos de una disolución 0,5 molar? Otra vez, ¿cuántos moles de NaOH hay en esos 750 centímetros cúbicos? Fijaros que aquí nos han dicho hidróxido sódico. No nos han dado la fórmula, tenemos que formular y escribirla nosotros. Y ahora que yo la he escrito con esos paréntesis que he puesto en rojo, alguno me dirá, no, pero es que cuando ponemos el hidróxido sódico no hace falta poner los paréntesis. Efectivamente. Pero los he puesto porque el paréntesis nos está marcando el ion hidroxilo, este anión, que se va a emparejar con el catión sodio en las redes cristalinas que forman este compuesto, las redes iónicas que forma este compuesto. Por eso os lo he separado, para que tengáis en vuestra cabeza no NaOH, sino NaOH, el ion hidroxilo. Y lo voy a mantener en este ejercicio. ¿Vale? En primer lugar escribimos la fórmula y despejamos. Fijaros que lo que nos están pidiendo son gramos de hidróxido sódico. No aparecen por ningún sitio en la fórmula, pero sí que sé que a partir de los moles puedo calcular los gramos. Por lo tanto, voy a hallar los moles, a ver si soy capaz de hallar los moles. Me han dado la concentración y me han dado el volumen, me han dado la concentración y me han dado el volumen. Bueno, pues yo despejo el número de moles. Pero tengo un problema. Es que si yo miro la fórmula, aquí me pone disolución en litros, volumen en litros, y aquí me lo han dado en centímetros cúbicos, 750 centímetros cúbicos. Por lo tanto, tengo que modificar esto. Unidades 750 centímetros cúbicos son 0,750 litros. Ahora ya puedo ir aquí. Pero me encuentro con otro problema. Calculo el número de moles, 0,5 moles por litro,
0,750 litros, litros con litros se me va y me quedan moles. No es esto lo que me piden. Lo que me están pidiendo son los gramos. Me tengo que acordar de otra fórmula. ¿Cuántos gramos son esos 0,375 moles de NaOH? Cojo mi fórmula, número de moles igual a masa partido por masa molar. Despejo la masa en gramos, que es lo que yo quiero hallar, y me queda que la masa en gramos es el número de moles por la masa molar. El número de moles ya lo he hallado, pero ¿qué pasa con la masa molar? Tengo que hallar la masa molecular del hidróxido de sodio. No me han dado aquí las masas atómicas del sodio, del oxígeno y del hidrógeno, pero no hay problema. Me voy a la tabla periódica y lo busco. Veo que para el sodio 23 unidades de masa atómica, para el oxígeno 16 unidades de masa atómica y para el hidrógeno 1. Las sumo y me salen 40 unidades de masa atómica. La masa polar, para la masa molar, para calcularla, cojo el valor numérico y digo que la masa molar del hidróxido sódico es igual a 90 gramos mol. Ahora ya tengo todos los datos y puedo resolver. La masa en gramos es igual al número de moles, 0,375 moles, por la masa molar, 40 gramos mol. Se me van moles con moles y me quedan gramos, 15 gramos. Falta contestar a la pregunta. Necesito 15 gramos de hidróxido sódico. Bueno, pues con estos dos ejemplos, yo creo que ya hemos visto cómo resolver estos problemas. Vamos ahora a ver un caso de aplicación práctica. ¿Cómo preparamos una disolución en el laboratorio? Lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer para preparar 250 centímetros cúbicos de una disolución 0,5 molar de cloruro de magnesio? Es un problema como los que hemos visto antes. Un problema igual que los anteriores, teóricamente. Pero nos preguntan qué tengo que hacer para prepararlo. Voy a empezar al revés. Voy a empezar por el proceso de preparación. Me parece más fácil verlo así. Lo primero que vamos a buscar es un matraz aforado del volumen adecuado. Vemos que hemos encontrado un matraz aforado de 250 mililitros. El siguiente paso será pesar los gramos de soluto que vamos a necesitar. Después introduciremos con ayuda de un embudo esos gramos de soluto, esa cantidad de soluto, dentro del matraz. Y cuando lo hayamos hecho, introduciremos el disolvente, en este caso el agua. Añadimos el agua con un vaso de precipitados, pero no llegamos hasta el aforo, porque si nos pasamos del aforo ya nos hemos cargado la disolución, no valdría. Vamos a llegar cerca del aforo, pero sin llegar hasta el aforo. Y vamos a terminar enrasando el agua en el aforo con una bureta. El grifo de la bureta nos va a permitir dejar caer agua muy despacito, para que podamos cerrarlo justo cuando lleguemos al aforo. Ya tendríamos entonces nuestra disolución preparada. Fijaros que he empezado por el proceso de preparación. En realidad teníamos que haber empezado por saber cuántos gramos de soluto necesito. Es decir, por el papel y lápiz teníamos que haber empezado. Número de moles, porque estamos en concentración molar, es igual a m gramos partido por la masa molar. Esto es lo que me interesa, los gramos, pero todavía no los puedo calcular, porque no sé los números, los moles. Puedo calcular los moles utilizando la fórmula de la concentración molar. 0,5 molar, me han dado la concentración, es igual a n, que es el número de moles, partido por los litros de disolución. Como me habían dado 250 centímetros cúbicos, lo paso a litros y me salen 0,25 litros. Despejo y opero y me salen 0,125 moles.
Si me vengo a mi fórmula, la que yo quiero utilizar, ya tengo el número de moles, pero me falta por hallar la masa molar. ¿Vale? No me han dado la fórmula cloruro de magnesio, me han dado el nombre. Tengo que escribir la fórmula MgCl2. ¿Vale? Y con la fórmula calculo la masa molecular, me voy a la tabla periódica para ver las masas atómicas, hago el cálculo y me salen 95 unidades de masa atómica. Por lo tanto, la masa molar del cloruro de magnesio será 95 gramos mol. Ahora ya tengo los datos para resolver mi problema. Lo que voy a hacer es despejar en la fórmula anterior, la masa molar la tengo que pasar multiplicando y me queda que la masa en gramos es igual al número de moles por la masa molar. Opero y me sale que el número de gramos es 11,875 gramos. Pero si nos damos cuenta, me han salido 3 decimales, tengo milésimas, y la balanza que he utilizado solo tiene hasta centésimas. Tengo que redondear mi resultado, no vale truncar, no vale quitar el 5, tengo que redondear. Como es 5 mayor que 5, en lugar de ser 11,875 voy a escribir 11,88. Me faltaba un poquito para tener los 11,88. Este es el primer dato que tengo que hallar y como esto lo voy a hacer antes, siempre primero el cálculo numérico y luego ya el proceso de preparación, tendría ya los 11,88 gramos. Bueno, pues con esto hemos terminado este vídeo. En el próximo vídeo veremos la modificación de la concentración y la mezcla de disoluciones de distinta concentración del mismo soluto, pero de distinta concentración. Espero que este vídeo os haya sido útil.